Entonces, hermano, hay que estar siempre muy pendientes, porque, por ejemplo, la gente que está diciendo que supuestamente el Dios de Israel es el mismo Dios cananeo El, y que los hebreos adoptaron al Dios cananeo El, realmente están ignorando lo que el contexto bíblico dice, porque los filisteos, los micénicos, estos griegos que se asentaron en Canaán, los famosos filisteos, eran micénicos, los griegos de Creta, ellos llegan allá y adoptan en su panteón como al dios padre Dagón, lo adoptan a Dagón. Dagón es el mismo dios El. Dagón es el mismo dios El. Las tablillas ugaríticas en la batalla que tiene, en el poema de la batalla, en ese mito sobre la batalla del dios Baal contra el dios Yam, el dios del mar, y luego también con el dios, vaya, se me fue el nombre, este dios, creo que era el dios Mot, el dios de la muerte, creo que era con él, o era el del desierto, pero en esta batalla que tienen estas deidades, esos dioses, en las tablillas ugaríticas se menciona que pues se menciona al hijo de Ilú, a Baal, hijo de Dagón, le dicen. Imagínense, ahí se explica claramente que el mismo dios Ilú, el mismo dios El, se llama Dagón. Y de hecho, incluso el mismo Gregorio del Olmolete y todos los especialistas en el tema ugarit saben muy bien, o sea, lo resaltan, mencionan varias veces cómo al dios El se le llama también Dagón. Es lo mismo, es la misma cosa, es el mismo. Y los filisteos adoptan al dios Dagón. Entonces, ¿cómo es posible que en la Biblia hebrea supuestamente el Dios verdadero de la Biblia hebrea es el Dios El, y el mismo Dios El se va en contra del Dios El, de los filisteos? O sea, se va en contra de Dagón. Es absurdo, ¿me entiendes? Hubieran resaltado algo, hubieran dicho algo en la Biblia hebrea, hubieran hecho mención de algo, hubieran dicho, bueno, pues por esto y por esto y por aquello, y fíjense, ¿no? Hubieran dicho, explicado, ¿no?, que los filisteos tomaron al mismo Dios o algo parecido, pero no, simplemente está yéndose en contra. El mismo autor de la Biblia hebrea se está yendo en contra del dios Dagón, es decir, en contra del dios El. La misma Biblia habla en contra del dios El, en contra del dios Dagón, que se cae frente al arca del pacto de Yahvé. Imagínense, hermano. Entonces, eso tener presente porque tenemos hallazgos, hay historia, hay relatos donde podemos ver que, por supuesto, el Dios de Israel no es el Dios El, y que la palabra El no es un nombre propio. La palabra El es un atributo. Se le podría decir El a cualquier otra deidad. Entonces, yo en mi caso personal pienso que el verdadero nombre de el Dios Ilú o el Dios El es el nombre de Dagón. Esa es mi opinión, por supuesto, ¿no? Porque ciertamente la palabra El en la Biblia hebrea incluso es utilizada para referirse a un poderoso. No está hablando de la deidad, del nombre ni nada. No es un nombre propio como tal, es un atributo. Se lo puede utilizar a manera de adjetivo, y se lo puede sustantivar con un artículo determinado, pero no es un nombre propio, jamás. Entonces no podemos decir, yo no tengo problema cuando a mí me dicen que el Elohim o él aparece en la Biblia hebrea, y que también era utilizado esos nombres por otras deidades y en Mesopotamia y sobre todo en Canaán. Yo no tengo problema con eso, porque es la realidad. Las culturas antiguas se entendían, se conocían, tenían casi los mismos mitos, las mismas creencias en cuanto al tema del diluvio, en cuanto a una familia que se salvó del diluvio, en cuanto a la creación misma, en cuanto al árbol de la vida. Eran los mismos conceptos, estaban a unos pocos siglos o milenios de lo que había pasado, y venían con tradiciones, y venían con muchas creencias y mucho conocimiento, venían guardando muchas tablillas, muchas escrituras, muchas tradiciones orales, venían guardando todos esos pueblos, toda esa gente. Entonces, eso queda reflejado en los historiadores. Los historiadores mencionan un montón de cosas que uno dice, wow, realmente se entendían y se conocían las culturas antiguas. Lo vemos en la Biblia hebrea. Vemos que los filisteos, los egipcios, todos ellos conocen a Yahvé, conocen al Dios de Israel. Nunca le llaman Dagón, nunca le dicen que... O sea, nunca se habla nada de esas cosas. Entonces, tener muy presente eso para
para saber que al dios El se le llamaba también el dios Dagón, y que aparece ahí en la Biblia hebrea siendo denunciado, incluso siendo como un dios débil al lado del dios de Israel. Entonces estaríamos hablando de que supuestamente el mismo dios El se está yendo en contra del dios El, imagínense.